Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Día 6, Día de la Constitución, y por eso hemos preparado un programa muy especial, curioso, un cóctel curioso, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Aquí estamos dispuestos a contaros la relación curiosísima, como decía, que hay entre políticos y misterios, entre poderosos, entre mandatarios y el mundo de lo enigmático. Muy cerquita del momento en que se aprobaba la Constitución, ocurrían cosas que nos interesan dentro de nuestro particular mundo de lo desconocido. Hay un documento que me gustaría que escucharais todos atentamente, porque tiene un gran valor. El entonces diputado socialista Enrique Múgica Herzog realizaba una interpelación parlamentaria, pero no al uso, sino preguntándose por un fenómeno extraño que venía reflejada en todas las portadas de los periódicos. Un fenómeno extraño que obligó a aterrizar en emergencia a un avión pilotado por el comandante Lerdo de Tejada. En alguna ocasión hemos puesto esta grabación, bueno, en alguna ocasión no, en el primer programa que hicimos de Milenio hace casi 3 años, íbamos a recordarlo. ¿Por qué preguntaba Enrique Múgica Herzog? ¿Cómo es posible que en el Congreso de los Diputados se hablase de tema OVNI? ¿Cuál fue la respuesta? Escuchamos el documento de Enrique Múgica. La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos al mismo control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno. ¿Por qué se había preguntado? ¿Qué cuestiones se habían elevado a la Cámara? Era curioso, todo pasó una noche del 11 de noviembre del 79. La Constitución tenía menos de un año. Vamos a recordar en Milenio 3 esta noche documentos en torno a esa noche y muchas otras noches y madrugadas en las que los políticos, como decía antes, los que gobiernan la nación o gobernaban la nación, tuvieron que vérselas con un fenómeno escurridizo y difícil de controlar. Esa noche recuperamos 2 minutos enteros, amigos de Milenio 3, en este especial, Día de la Constitución. Había ocurrido algo cerca de Valencia. Una aeronave, 161 pasajeros, había aterrizado de emergencia por la presencia de 2 luces extrañas. Todo empezó de una manera que no se conoce muy bien, con una llamada de emergencia. Esto no se cuenta muchas veces. Repentinamente, Torre de Control de Barcelona informa de que hay alguien pidiendo auxilio. Una llamada de emergencia en un punto donde no hay nada más que negrura. Ahí se aproxima, porque le caía cerca de su ruta, la aeronave TAE 297, Transportes Aéreos y Enlaces. Ramón Zuazo y Lerdo de Tejada a los mandos. Una noche como tantas otras. El Registro Oficial de Control de Centro e Información Aérea de Barcelona pudo hacer una copia de esta conversación histórica. Pocas veces se puede sentir el miedo de una tripulación. Tuvieron que aterrizar de emergencia. Esa noche empezaba así. Recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero no se puede identificar. TAE 297, recibido, gracias. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, de TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma
si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona Tower 97, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. SAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Noche toledana, noche de perros para el espacio aéreo español. Por cierto, Carmen Porter, se me olvidaba a mí anteriormente, por esto de los horarios especiales, tenemos como siempre un regalo, un libro para todos los oyentes que quieran conectar en esta hora que no es habitual con Milenio 3 y preguntarnos cosas, porque vamos a hablar, fijaos, desde interpelaciones parlamentarias, vamos a ir retrocediendo en el tiempo hasta la época de Felipe II, de Carlos II, de Tutankamón. Vamos a hablar de la relación entre los que mandan y el misterio, así que pueden surgir muchísimas preguntas. 7640. Claro que sí, Iker, líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis, vuestras preguntas, vuestros casos también, a ver si conocéis algún político que haya visto algún ovni o le haya ocurrido algún suceso extraño. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 libros de Magos y Reyes de Mar Rey Bueno, publicados por la editorial Edad. Y yo parto de la base, y no es un chiste fácil, de que aquí lo realmente paranormal es la propia política, y lo estamos viendo constantemente. Eso sí que es paranormal. Esto simplemente es una aproximación al misterio. Por cierto, esa noche ocurrió algo más. Hubo 3 preguntas concretas. 3 preguntas de Enrique Mújica, que tenemos incluso aquí sobre el papel en este documento que es histórico, porque era la primera vez que en el Parlamento español se preguntaba por un misterio. Efectivamente, y que el parlamentario socialista Enrique Mújica, después de que aconteciera el caso Manises, elevó una interpelación parlamentaria al gobierno de entonces, el de la Unión de Centro Democrático, UCD, preguntando por la naturaleza del artefacto que provocó la suspensión del vuelo de la TAE. Estas son las 3 preguntas Vamos que Enrique Mújica hace. ¿Qué clase de aparato provocó el desvío del Supercarabel de la compañía TAE en la noche del 11 de noviembre de 1979? ¿Por qué 3 tráficos de origen desconocido permanecieron durante más de 4 horas sobre el espacio aéreo español? ¿Qué clase de aparatos obligaron al despegue en alerta de un Mirage F1 de la base de Los Llanos? Bueno, pues tenemos otro documento que creo que os puede interesar. 11 de noviembre, año 79, fecha clásica. Por cierto que nada es casualidad. Si hace 3 años empezábamos Milenio 3 con esa grabación que hemos vuelto a recuperar, en los mandos no del TAE 297, sino de la nave del misterio, estaba hace 3 años Juan Carlos Ingelmo. Y hoy se repite la conjunción, afortunadamente. Un piloto de F1, es decir, un piloto de caza. 10.000 horas de vuelo. Comandante Fernando Cámara. Ante esas luces que han obligado a toda una tripulación a aterrizar de emergencia, caso único en la historia de nuestro país, sale, llena combustible y se produce lo que se llama Scramble, operación de interceptación. Todo esto motivó un expediente de más de 120 folios que durante 20 años estuvo bajo el secreto. Un expediente con estas 3 preguntas que nunca fueron respondidas. Quizás lo más interesante, escuchábamos al principio a Enrique Mújica, nunca fueron respondidas, seguimos investigando. A día de hoy no hay solución, teorías muchas, pero solución ninguna para lo que pasó esa noche. Quien no puede olvidarlo es quien iba dentro de una carlinga, dentro de ese avión, quien iba a casi 1.400 kilómetros por hora, ascendiendo en dirección a la costa mediterránea para encontrarse con aquello. Son las palabras del que pilotaba ese avión, de ese hombre que desde luego tiene que conocer muy bien lo que es el cielo y conocer muy bien lo que son los fenómenos astronómicos. Fernando Cámara. Enseguida pasé Valencia y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Teruel, en esa dirección yo venía del mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5, 1,6 de la velocidad del sonido
Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor y tal. Y entonces ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz cambiaba de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca, lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía delante, y por la distancia a la que yo estaba de Valencia. Entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Una señal de emergencia, de nuevo esa alarma que empezaba a registrarse exactamente a las 22:01 horas GMT, y que realmente, bueno, pues demostraba que algo estaba ocurriendo. Nunca se supo quién envió esa señal, nunca se supo si era la propia luz o las luces, se habló de varios objetos las que provocaban ese sonido que tanto llamó la atención, pero el fenómeno se volvía a producir. No era la primera vez que nuestro ejército había tenido la, vamos a decir, desgraciada coincidencia con objetos de los que no se sabe su procedencia. Esto produce cierta irritación y sobre todo produce cierto secretismo. Vamos directamente, por ejemplo, para que tengáis toda la información, a la escritura que se realizó en la sección del espacio aéreo, con objeto de en su día dar respuesta a la petición de Enrique Múgica, pero que nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado y nunca llegó a hacerse pública. Carmen, ¿cuáles eran las teorías que luego se vieron que no tenían sentido a raíz de la investigación, que se iban a contestar por parte de la autoridad en torno a este caso del 11 de noviembre? Contestando a la primera pregunta, ¿qué clase de aparato provocó el desvío del Super Caravelle?, contestan las causas que obligaron a desviar la noche del 11 de noviembre de 1979 el avión Caravelle de la TAE. No se debieron a ningún tipo de avión, ignorándose la naturaleza del objeto en cuestión, que bien pudo ser una ilusión óptica. Por otro lado, es un hecho cierto que no se tuvo contacto radar con él, ni desde tierra ni desde el aire, en ningún momento, lo que indica la inexistencia de un objeto sólido en la zona durante el periodo de tiempo estudiado. En contestación a la segunda pregunta, ¿por qué 3 tráficos de origen desconocido permanecieron durante más de 4 horas sobre el espacio aéreo español?, se contesta que no hubo 3 tráficos durante 4 horas en el cielo español, sino la apreciación de unas luces de dudosa identificación, que en ningún momento se demostró que fuesen objetos consistentes, garantizándose que no era ningún tipo de avión, por lo que no puede calificarse de tráficos. Y al preguntar por qué clase de aparatos obligaron al despegue de un Mirage F1 desde la base de Los Llanos, se contesta que no existió ningún aparato que obligase a un despegue de un F1 desde Albacete, sino que fue la comunicación telefónica hecha desde Valencia sobre la observación de unas luces en la zona lo que indujo al jefe de servicios del MACOM a ordenar la salida del F1 Mirage, al objeto de comprobar si dichas luces correspondían a algún avión u objeto volante, que por otro lado no había sido detectado por el radar de tierra. Quedaos con este dato, amigos de Milenio 3, porque eso de que haya un objeto físico, aparentemente físico para los pasajeros o pilotos y que luego no deje rastro en el radar, se ha repetido en varias ocasiones y con testigos de excepción. Hoy hablamos, todos son testigos indudablemente de excepción. Bueno, este papel quedó mojado, nunca mejor dicho. La interpelación parlamentaria, la primera en nuestra historia, no la última, hubo otras de las que luego hablaremos, y no se respondió. Nos caben muchas hipótesis y teorías, pero da la impresión de que después de 25 años, bueno, 26 años ahora, ni más ni menos, seguramente no sabremos nunca, no sabremos jamás qué pasó exactamente esa noche y qué obligó a aterrizar a un avión, poniendo en peligro la vida de tantos pasajeros. Como os decía antes, no es la primera vez que nuestra política y sobre todo nuestro ejército y entonces el Ministerio del Aire se las veía con situaciones igualmente complicadas. Vamos a escuchar otro testimonio de excepción jamás radiado. Hay uno de los casos que sigue clasificado bajo el misterio, que estuvo muchos años en el secreto, que viene como OVNI. Esa es la pregunta o la respuesta que siempre yo personalmente digo a todos los que me dicen: ¿crees en esto? ¿Dejas de creer? No, oiga, yo no creo ni dejo de creer nada. Yo solo soy un curioso, un periodista. Quien pone OVNI es el ejército en muchas ocasiones, por lo tanto algo habrá. Vamos a escuchar la voz del jefe de control de la torre militar de vigilancia de la base pacense de Talavera la Real. El 14 de enero de 1975, algo obliga a interceptar no un avión de pasajeros, sino un avión VIP, un avión militar en el que iba un importante miembro del gobierno.
el ministro de Agricultura García Baxter. 14 de enero, año 75. Nunca habían hablado los protagonistas. El culpable de esa interceptación o de esa desviación de un vuelo oficial lo tenía un objeto de dimensiones considerables con forma de diamante. Aquel día a las 4 de la tarde aproximadamente, a una distancia en la vertical de la base, aproximadamente a una altura de 12 o 15 metros de la torre, pero no de la torre de control, sino de la torre de mando, que es donde está meteorología y todas esas cosas. Se veía allí un objeto que era como especie de un diamante, que tendría aproximadamente unos 6 metros de diámetro, y estuvo allí pues aproximadamente, la altura sí la puedes decir, porque era, creemos, aproximadamente 20.000 pies de altura, porque vino un avión de Madrid aquí, y aquel día el avión ese lo desviaron a Cáceres, porque cada vez que cuando se ponía a la altura del ovni ese o lo que fuera, en la torre de control perdía contacto con el avión. Un avión militar, se refiere. Un avión que venía de Madrid a Talavera la Real y que tuvo que ser desviado a Cáceres. Un avión nuestro, aquí. Escuchamos a continuación el informe oficial que se realizó dentro de la base para enviarla al Ejército del Aire, toda una serie de carpetas, una especie de dossier con lo ocurrido, porque después de ese supuesto diamante, sea lo que fuera, aquí no ponemos adjetivos más que los que vienen en los informes, eso se disolvió o se fragmentó en varios trozos, en varias cosas luminosas que salieron huyendo de allí a gran velocidad. Como decimos, quizá lo importante de esta clasificación es que el que iba en ese avión era una personalidad VIP, el señor ministro de Agricultura García Baxter, un exmiembro de la base de Talavera la Real. Nos narra la primigenia información que se tecleó en aquellas dependencias. Lo único extraño en la pantalla de la GCA, la base aérea de Talavera, a las 19:15 Zulu hasta las 19:40 Zulu, hasta un total de 7 u 8 ecos móviles codificados en diversos modos entre los radiales 120 y 160, llegando en sus evoluciones hasta 12 nm de cabecera de pista de la 310. Llamó la atención por los diversos cambios de velocidad, desde reducida como correspondería a un avión convencional hasta alcanzar la alta velocidad de un avión reactor. Teniendo prevista la llegada de un avión con personalidad vía a bordo y una vez identificado el mismo, se le preguntó si traía escolta, a lo que contestó confirmando que no era acompañado por ningún avión. Al no dar información de altura a la pantalla de exploración y después de maniobrar la antena en todos los ángulos, se estimó que los ecos podían estar muy por encima de los 25.000 pies. Sobre las 19:40 los ecos se alejaron con rumbo aproximado de 120-150 y el avión VIP tomó tierra a las 19:46. Hoy esta nave del misterio, este programa de Radio Amigo, nace o surge desde el estudio 2 de la cadena SER, y lo hacemos con la intención de arrojar luz simplemente sobre algunos hechos significativos. Hemos escuchado a miembros militares que tuvieron, en sus manos la información de ese primer vuelo quizá interceptado en nuestro país, el de García Baxter. Hemos escuchado a Enrique Mújica hablando de aquella noche de perros en el sentido más literario, porque lo pasaron muy mal hasta los propios canes del aeropuerto de Manises. El director tuvo que llamar, Miguel Morland, a las comandancias para alertar de lo que estaba sucediendo. Pero ahora vamos un poquito más allá, incluso adentrándonos no en sucesos legendarios, sino en información perfectamente definida en los expedientes del Ejército del Aire. Seguro que muchos habéis escuchado algo que parece digno de la leyenda urbana, y es que un presidente del gobierno español tuvo también la oportunidad por unos minutos de observar un fenómeno extraño de esta categoría. Ese presidente, febrero del año 80, era, por supuesto, Adolfo Suárez. Fue un caso complejo que nos resume Javier Sierra. Sí, Adolfo Suárez se enmarca dentro de la categoría de presidentes de gobiernos que han tenido encuentros con ovnis o que han sido testigos de la aparición de alguno de estos objetos. Adolfo Suárez tuvo su encuentro en 1980, unos meses después del famoso incidente de Manises de noviembre de 1979. De hecho, parece que fue esa visión por parte de Adolfo Suárez la que le llevó a que todo lo relacionado con los ovnis en aquellas fechas fuera clasificado como secreto y que nunca se respondieran a las preguntas que se hicieron tanto desde medios de comunicación como desde tribunas políticas al respecto de la presencia de objetos voladores no identificados sobre espacio aéreo español. Lo que vio Adolfo Suárez, como digo, ocurrió en febrero de 1980 y sucedió mientras él regresaba de un vuelo oficial
presidencial de Alemania, a punto de aterrizar ya en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, y lo que vieron tanto los pilotos como el pasaje, entre ellos el propio presidente del gobierno, fue una luz muy brillante que se aproximó bastante al avión presidencial y que nunca recibió una explicación satisfactoria. Luz muy brillante, se acerca un avión con personalidades importantes y desaparece sin dejar rastro. En ocasiones incluso no se le percibe en el radar. Qué curioso comportamiento. Pero no estamos hablando igual de astronaves interplanetarias, ni mucho menos. Igual estamos hablando de algún tipo de prototipo que precisamente aparece en esos momentos. Sería lógico pensarlo, ¿no? Varios casos, varias historias sobre las que enseguida se cercena cualquier tipo de información. Nosotros hace 3 años, cuando hablábamos precisamente de Manises, de esas grabaciones que habéis escuchado, también traíamos aquí, en esta ocasión el Estudio 1, en aquella ocasión, un documento, yo creo que curioso, y sobre todo un documento fiable. Un avión repleto de periodistas, el primero que ponía tierra en China, el primero que llegaba a esos aeropuertos completamente desconocidos para las aeronaves españolas. Tenía vital importancia porque acudían periodistas y los reyes. Lo contamos en aquella ocasión, hace tantos programas, hace 270 programas, pero todavía sigue impactando el documento, por lo menos a nosotros, que pudimos radiar en aquella ocasión. Nuestro compañero Iñaki Gabilondo hace el resumen de lo que fue aquella jornada, que estamos seguros ninguno de los que allí estaban podrá olvidar jamás. Traemos de nuevo a colación este documento sonoro porque el modus operandi de esas luces es idéntico. Vais a escucharlo. No se registra en radar, se aproxima casi a las ventanillas de esa aeronave, donde va gente que tiene un peso específico importante en la política y luego se aleja. Recordamos, es un corto de unos 2 minutos, creo que merece la pena, a Iñaki. Íbamos a China en un avión que acompañaba a los reyes de España en su viaje a China. Era el primer viaje de los reyes de España a China y nuestro avión, el de los periodistas, iba antes que el avión del rey. El avión del rey venía después que nosotros. Nosotros éramos el primer avión español que iba a pisar suelo chino. Nunca antes un avión español había pisado suelo chino. Y de pronto vimos una cosa, de pronto no, al mirar por la ventanilla, en la noche cerrada, había una cosa redonda blanca. Pensábamos que era la luz de algo, o no, pensábamos que era algo, pero no sabíamos qué era. Y a fuerza de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a tener la percepción de que no era lo que veíamos, aquel redondel blanco, era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco, hasta que al cabo de un rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna, por ejemplo. Y como pasaba el tiempo y íbamos mirando, decimos, oye, pues ahí hay una cosa detrás de esa luz, ¿no? Pues parece que sí. El padre de Antonio Herrero, en un blog que estoy viendo, que era un cuaderno cuadriculado, esto es pequeñito, empezó como a dibujar lo que intuía, porque no es fácil mirar un punto de luz que te permite medio intuir, medio que crees, que ves, sí, yo veo, pues sí, parece que para allá. Iba dibujando y nosotros íbamos mirándole, y al cabo de un ratito, pues pasó aquello, y de pronto, como si corriera mucho, desapareció. Llegamos a Pekín, efectivamente era el primer avión español que pisaba suelo chino, llegaron unas horas después los reyes, se produjo el primer día de la jornada, y el final de aquella primera jornada fue una recepción en la embajada española, que fue una recepción en la que estábamos invitados todos y ahí se estaba produciendo pues ese encuentro con las copas, etcétera. Y la reina, que tiene una especial curiosidad por estas cosas, se acercó y me dijo, oye, me han dicho que habéis visto una cosa rara esta noche. Sí, lo estamos contando sin darle especial. Bueno, pues sí, no sé, no sabemos qué era una cosa así como una luz, pero como no sabemos qué era y veíamos que había detrás, como parecía que era un objeto. Antonio Herrera estaba apuntando algo y se hizo un corro de 6 o 7 con la reina escuchándonos. Los 6 o 7 éramos periodistas menos uno, que yo no sabía quién era. Y estamos todos así hablando. Y de pronto, nuestro relato es continuado por aquel miembro de nuestro grupo que no era periodista, que yo no conocía. Y él sigue diciendo, pues sí, en efecto, eso ocurrió y tal. Y la reina, que nos conocía a todos, pero a este no, dijo, perdona, a ti no te conozco, ¿quién eres? Y nos dijo, no, yo soy el piloto del avión. Ah, anda, entonces nosotros ya sí que prestamos una gran curiosidad a nuestro propio relato, porque entonces dijimos, Arrea, ¿tú eres el piloto del avión? Sí, ¿y tú qué viste? Dice, lo que estás diciendo tú. Pues sí, lo vimos así todo el rato.
Y lo más chocante es que no nos salía en la pantalla de radar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Testimonios importantes, sólidos, que demuestran que sea lo que sea el fenómeno OVNI, las siglas están ahí, objetos volantes no identificados, realmente se han aparecido esa leyenda, ¿no?, de siempre, de que solo gente de, no sé, de baja extracción cultural o que está sola en un páramo ve los objetos. Estamos viendo que no. Enrique Mújica, Adolfo Suárez, García Baxter, el ministro, y en esta ocasión la más alta autoridad del Estado, ¿no? Cuando menos curioso. Carmen, ¿qué está diciendo la gente en el 7640? Pues muchos mensajes que nos están llegando. 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, y esta noche sorteamos 3 ejemplares del libro Magos y Reyes de Mar Rey Bueno. Por ejemplo, Manuel desde Madrid nos dice: si no lo detecta el radar no existe, entonces los aviones espía americanos tampoco existen. Qué absurdas explicaciones de los militares. Bueno, hay que reconocer que eran explicaciones, Carmen, del año 79. La técnica también ha avanzado mucho. Imagino que bueno, son explicaciones para su época. Lorenzo de Zaragoza: ¿es cierto que Kennedy quería desclasificar expedientes OVNI? ¿Pudo ser asesinado por eso? Hombre, yo creo que por eso no, pero hay teorías que sí que apuntan. Mi opinión no vale nada, pero de todas formas vamos a hablar de Kennedy, de Carter, de Reagan y de esos políticos dueños del mundo prácticamente, que también tuvieron sus declaraciones cuando menos curiosas, ¿no?, sobre el fenómeno. Otro amigo que nos dice: mi tío estaba haciendo la mili y vio una forma circular y otro en forma de puro. Bueno. Objetos volantes no identificados, ¿se refiere? Más cosas curiosas de altos mandatarios, con el misterio, con curiosidades, con supersticiones. En El Salvador, en 1935, el presidente forró las farolas de papel violeta para combatir la epidemia de sarampión. Nos lo dice Milo. Qué curioso. Vamos a hablar también en la segunda hora de mandatarios desde la más remota antigüedad, desde el Valle de los Reyes hasta casi el Renacimiento, o más allá del Renacimiento, que también estaban muy vinculados a magos, estaban vinculados a extrañas tradiciones, algunas de ellas, hay que decirlo, casi macabras. Me gustaría que hablarais sobre misterios durante el gobierno de Hitler. Bueno, eso tiene un programa entero, porque Hitler, una de las obsesiones que tenía, por ejemplo, era capturar la que decían que era lanza de Longinos, ¿no?, que tiene el costado de Jesús de Nazaret. Él creía que había una que era la verdadera y, bueno, diseñó todo un plan para robarla. Buenas tardes, milenarios. El poder siempre va ligado al misterio. ¿Podríais hablar de George Bush y su pertenencia a Skull and Bones? Nos pregunta Imanol. Hemos hablado de ese tema ya. Bueno, claro, es que si uno se abre en el tema de la política, habría un sinfín de elementos, ¿no? La famosa sociedad secreta, huesos y calaveras. Hablaremos de todo eso en la segunda hora. Ahora os dejamos con los compañeros de los servicios informativos. 17 minutos y aquí en el estudio 2 de la cadena SER continuamos este especial Milenio 3 hasta las 11 de la noche con una simple misión, que es la de exponer una serie de documentos que esperamos sean de vuestro total agrado. Además sabemos que en un día como hoy muchísimos estáis en los vehículos, yendo, viniendo de un lugar a otro. Es un buen lugar, sobre todo para no pisar mucho el acelerador, bueno, ahí en la oscuridad, ¿verdad, Carmen Porter? Y escuchar Milenio 3. Creo que mucha gente en estos especiales aprovecha los atascos y se mete en otro mundo, que se crean que su coche es la nave del misterio y que abran bien los oídos porque lo que viene es fuerte, ¿eh? Y si ven alguna luz extraña, si ven algún ovni también en esta oscuridad ya en la que está toda España, pues que nos escriban a ese 7640 y que nos lo digan. Ovni, aunque luego sea identificado. De momento, de lo que estamos hablando, no hay muchas pruebas objetivas, como todo en el fenómeno OVNI, pero tampoco hay pruebas objetivas para saber qué es lo que fue. Os pongo un ejemplo. Hemos escuchado a un piloto de caza, al comandante Fernando Cámara, que durante casi una hora estuvo persiguiendo un objeto que incluso identificó con forma de tronco de cono, que emitía esa señal de alarma. Hemos escuchado cómo en el Parlamento se hicieron 3 preguntas que nunca llegaron a ser respondidas oficialmente. Hemos escuchado a los controladores aéreos de Talavera la Real hablando de cómo tuvieron que interceptar y variar la ruta de un avión porque había un extraño diamante, vamos a llamarlo así, que era un intruso en el camino. Bueno, hay explicaciones que son realmente peregrinas. Algunos han intentado explicar estos casos. Cuidado, yo no estoy diciendo que estos sean extraterrestres, ni muchísimo menos. Pero algunos, fijaos, han llegado a dar explicación a esto. Primero se dijo que era una serie de escuadrillas norteamericanas que luego los propios norteamericanos dijeron que no eran ellos y que no estaban ahí en ese punto y que además no tienen nada que ver, cualquier experto lo sabe, la forma de lo que se vio en Manises con esos aviones. Pero lo segundo y quizá más grave es que se intentó decir que eran chimeneas. Sí, lo que escucháis, chimeneas en Cartagena. Unas chimeneas que por supuesto todos los días estaban así y todos los días se podían ver.
Unas chimeneas en Escombreras, Cartagena, que hacen que 2 hombres con miles de horas de vuelo pongan en peligro a 160 personas, aterricen de emergencia y se produzca esta conversación que hemos escuchado. Se llame a defensa y salga un interceptor de la defensa. Es curioso porque tal y como estamos viendo las cosas, tal y como está el percal, es probable que si ahora alguien escribe que fueron, de nuevo, pues unas chimeneas, si fuese ahora mismo, esto se dijo hace unos años, si fuese ahora mismo seguro que toda la prensa, o gran parte de la prensa, como ha pasado con Belmez, repicaría del teletipo esa solución. Y muchos periódicos saldrían con fueron unas chimeneas, sin pensar en ningún momento, siendo críticos, cómo es que un piloto de caza persigue durante 1 hora eso, chimeneas. Estas cosas pasan y a veces las explicaciones son más misteriosas que el propio enigma. No fue la de Enrique Múgica, decíamos antes, la única interpelación parlamentaria. Hoy es Día de la Constitución y estamos recordando estos sucesos, estas efemérides bien interesantes. Gabriel Elorriaga realizó otra, años 80, en Castellón, se pidió la información de ciertas observaciones aéreas que pudieron ver cientos de turistas en la zona de Benicàssim. Al final, la interpelación parlamentaria, eran ya los años 80, sirvió para que el ejército, Carmen, diese la información. Habían cambiado los tiempos y, por fortuna, hubo un mayor aperturismo. Escuchamos a Javier Sierra contando cómo fue aquella interpelación. Personaje casi clave de la historia política ufológica de este país es Enrique Múgica. Enrique Múgica fue el primer parlamentario que hizo una interpelación en las Cortes para que se aclarara qué clase de objeto fue el que desvió de su rumbo a un Caravelle, a un avión de pasajeros con 109 turistas austríacos a bordo el 11 de noviembre de 1979 y que terminó en unas circunstancias un tanto extrañas porque aquella interpelación parlamentaria de Enrique Múgica al entonces gobierno de UCD, gobernado por el presidente Adolfo Suárez, jamás llegó a responderse, pese al Ministerio de Defensa redactó la respuesta que debería darse en las Cortes a esa interpelación y que sin embargo nunca se hizo pública. Decíamos años 80 y concretamente el 2 de febrero del año 88 toda España es testigo de otro de estos fenómenos que llegó a debatirse incluso en cámaras de las comunidades autónomas. Quedaos con esa fecha porque es importante, porque tenemos otra grabación de esas que, bueno, hay que escuchar. De nuevo son torres de control, de nuevo son centros de vigilancia aérea y de nuevo son los propios pilotos. Aquel día, como ocurrió hace muy poco tiempo, concretamente la noche del 2 de junio, y los oyentes de Milenio del horario habitual ya lo sabéis, los viernes de 1:30 a 3, lo sabréis, un objeto extrañísimo sale del mar, atraviesa el oeste español y toda la prensa deja un reguero de informaciones y de incógnitas. Hace tan solo 6 meses. Bueno, algo muy parecido había ocurrido ese 2 de febrero del 88. En esta ocasión, a diferencia de esta última del 2004, tenemos la constancia de las conversaciones entre pilotos. Fueron 5 tripulaciones las que en diferentes momentos comunicaron con diferentes puntos de la península para informar de lo que estaban viendo. No era 1 ni 2, eran 4 objetos. 4 objetos esféricos que despedían una especie de estelas y que pasaron muy cerca de la carlinga del propio avión. Vamos a escuchar esa voz de alarma. La primera la da la tripulación de una avioneta pequeña, la Audeli 104. Escuchamos aquella dramática conversación. Audeli 104, delante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta opuesta a nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Sí, adelante. Vale, los tráficos o las luces que vio eran tráficos militares presumiblemente o son luces nada más. Son luces con estela, iba una adelante y 4 detrás juntas, digamos, y nos han pasado en ruta opuesta a nosotros completamente, al mismo nivel 110 por la izquierda. Pero muy cerca de usted, ¿no? Sí, bastante cerca. Muy cerca de usted, sí, bastante cerca. Juan Carlos Ingelmo en la nave del misterio esta noche, en esta noche especial,
nos ponía ese documento. Ahora vamos con otro. Fueron sumándose aviones. Algo realmente extraño estaba ocurriendo. Hace no tanto tiempo, hace 15 años más o menos. Varios artefactos de la compañía Aviaco, y en concreto el Alfa 223, llama para urgentemente contar lo que está pasando. Y a nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. 233 Alfa han recibido, el otro tráfico que le han notificado ha sido en la Verde 7. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. Recibido, gracias. Aurelio 104, ¿copió? Sí, afirmativo, copiamos. Es raro que sea una tobera, porque si no de frente no se vería. Se vería solamente de cola y lo hemos visto venir y alejarse. El tráfico también que la vista está pasado hasta hace unos minutos. Entiendo el tráfico que lo ha visto viene detrás de nosotros. Viene por la AMBA 31, ha pasado Astro hace unos minutos. Recibido 104. Adrián, ¿Aviaco 651? 651. Sí, nosotros despegando a la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. De Madrid de Aviaco 341 más información, nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. 641 recibido, gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Documentos de esos intrusos del aire que siguen revoloteando sin que sepamos exactamente cuál es su naturaleza. Se lo han preguntado muchas personas, lo decíamos, no solo en España, por supuesto. Quizá la primera nación que realmente dicta sentencia para la investigación de fenómeno OVNI, sin duda, es Estados Unidos. Proyecto Blue Book, Proyecto Libro Azul, Proyecto SING, son nombres que ya han quedado en la memoria popular de los que nos interesamos en alguna ocasión por estos asuntos. Javier Sierra nos cuenta una cosa que siempre está en el margen de la leyenda. ¿Qué presidentes, ya no hablamos de políticos concretos, sino qué presidentes estadounidenses se han significado en torno a este fenómeno? El primer presidente de los Estados Unidos que hizo una manifestación pública sobre el fenómeno OVNI fue Jimmy Carter durante la campaña presidencial que le llevó precisamente a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. En esa campaña presidencial él prometió que si llegaba a ser presidente, a ser elegido presidente de los Estados Unidos, desclasificaría toda la información relacionada con objetos volantes no identificados. Por desgracia, bueno, por suerte para él llegó a la presidencia, pero por desgracia para los intereses del fenómeno OVNI no se llegó a desclasificar nunca el enorme arsenal de información sobre este asunto. Parece que Jimmy Carter se interesó particularmente por el asunto de los OVNIs cuando él era todavía gobernador y fue testigo de una de estas apariciones. Otra persona que también prometió desclasificar papeles relacionados con los OVNIs, porque tenía también un interés personal previo a su candidatura presidencial, fue Bill Clinton, que anunció que también se liberaría parte del archivo ufológico norteamericano durante una cena informal con gente que iba a apoyar su candidatura y que después tampoco se materializó en nada concreto. Ya sabéis, 7640, palabra clave milenio para contactar con nosotros. Jimmy Carter contactó de alguna manera con el fenómeno intrigante de los ovnis. ¿Qué sabemos de esa historia, Carmen? En agosto de 1977 fue lanzado al espacio el Voyager 2, una sonda en cuyo interior viajaba un disco que contenía grabaciones de distintos sonidos terrestres. Además incluía un mensaje de Jimmy Carter dirigiéndose a una pretendida civilización extraterrestre. Y es que justo años antes el presidente de Estados Unidos reconocía públicamente haber visto un ovni. El avistamiento tuvo lugar una tarde de octubre de 1969. El que más tarde sería presidente de Estados Unidos terminó de dar una conferencia en Leray, en Georgia. Junto a una docena de testigos que le acompañaban, Carter, ya en su coche, divisó un misterioso objeto brillante en forma del disco de tamaño de la luna y que variaba su tonalidad del azul al rojo. El objeto se mantuvo flotando durante algo más de 10 minutos en el cielo hasta desaparecer en el horizonte. Este incidente quedó reflejado dentro de su programa electoral y en una entrevista concedida al National Enquirer en 1976, Carter, licenciado en física nuclear, declaró:
Estoy convencido de que los ovnis existen porque he visto uno. Si llego a ser presidente, haré que toda la información que se tenga sobre avistamientos ovni sea puesta a disposición del público. Pero esto nunca ocurrió. Se cuenta que una vez que Carter fue nombrado presidente, fue presionado por la NASA para que desistiera en su petición. Incluso se desacreditó su testimonio, alegando que éste había confundido Venus con un ovni. Incluso presidentes hasta más populares o más célebres, o cuya leyenda se estira más en el tiempo, también han tenido sus más y sus menos con el fenómeno ovni o el fenómeno de las posibles civilizaciones del espacio exterior. Recordamos que estamos, en este caso hablando de Kennedy, de un momento, claro, de fascinación ante el espacio. ¿Cuál es la relación real o qué sabemos, qué se dijo entre Kennedy y los ovnis, Carmen? Hay una frase que dice: ciudadanos de la Tierra, no estamos solos. Con estas palabras, el presidente John Fitzgerald Kennedy intentó informar al pueblo estadounidense y al resto del mundo de que el gobierno de los Estados Unidos había hecho contacto con alienígenas procedentes del espacio exterior. Esto era lo que afirmaba el profesor Lawrence Merrick, experto en la figura del presidente y autor del libro Ahora conoceremos la verdadera razón por la que el presidente Kennedy fue asesinado. Al parecer, en una caja fuerte que pertenecía al presidente se hallaron unos documentos escritos por él mismo. Era un discurso en el que hablaba de la vida extraterrestre, del conocimiento que el gobierno estadounidense tenía de ellos y, sobre todo, hacía hincapié en que no había que temerlos. Una célebre leyenda urbana, una célebre historia relativa a Kennedy, que al final se convirtió, eso sí, en fenómeno de ventas, pero es el ejemplo de cómo se utiliza la figura de un presidente para una cosa en la que no había la más mínima prueba. Es decir, una cosa es lo de Jimmy Carter, que realmente fue testigo de un fenómeno insólito, un fenómeno curioso, y otra cosa, Carmen, cómo llegaron a plantearse las teorías más insólitas sobre Kennedy, ¿no? Incluso ya no como testigo ovni, sino que él tenía una serie de verdades que desde luego nadie ha podido comprobar. La leyenda urbana, el delirio en algunos casos, la obsesión muchas veces del pueblo americano, hay que decirlo, que les gusta tanto la conspiranoia, llegó hasta, bueno, si han llegado a decir que Elvis está vivo, pues llegaron también a decir que Kennedy tenía en una caja una serie de documentos, o que dejó una serie de documentos lacrados donde se manifestaba su intención o su conocimiento de otros mundos, o de la existencia de tecnología superior a otros mundos. La verdad es que todo eso cayó como agua en azucarillo, no se ha podido desde luego probar en absoluto, pero muchos presidentes, y hay que diferenciar bien la información, han estado envueltos de esa especie de pátina, ¿no?, de la propia leyenda. Pero estamos navegando entre la ficción, como en este caso, o entre el delirio, la paranoia, y los datos concretos. En el Parlamento Europeo, datos absolutamente fehacientes, también se ha hablado de ovnis. Lo hizo Tullio Reggi. A finales de los años 90 se produjo una de las situaciones políticas más interesantes relacionadas con el tema OVNI en el seno del Parlamento Europeo. Tullio Reggi, que era por aquel entonces eurodiputado y se encargaba de la Comisión de Energía de la Unión Europea, propuso algo insólito: crear un organismo europeo multidisciplinario que investigara el fenómeno OVNI y aclarara de una vez por todas qué clase de objetos no identificados estaban por aquel entonces sobrevolando el espacio aéreo europeo. La propuesta de Tullio Reggi, que cayó en saco roto, se produjo en unas circunstancias muy especiales. La famosa oleada belga de observaciones de OVNIs de finales de 1989 y principios de 1990, de objetos triangulares que fueron vistos en todo el territorio centroeuropeo y que desde entonces permanecen sin explicación alguna. Por desgracia, ni los ovnis se identificaron, ni la comisión propuesta por Tullio Reggi se llevó a término. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Hemos hablado durante casi una hora del fenómeno ovni y los políticos, pero no solo ese es el misterio que más cercano está a los dirigentes, no. En la antigüedad, sobre todo, había una constante necesidad de tener cerca a los adivinos, a los oráculos, a los zodiacos, a las maneras de poder prever o incluso visualizar lo que estaba por venir. Desde luego a muchos de estos reyes y a muchos de estos tiranos, que también los hubo, no les sirvió de mucho. La historia los puso en su lugar y no pudieron adelantarse a los acontecimientos. Pero sin embargo hay que decir también que tenían una fe que rompía todo lo establecido, una fe no científica, pero una fe al fin y al cabo que movía montañas. Por ejemplo, uno de los grandes misterios siempre lo tenemos ahí presente. Lo tenemos presente, por ejemplo, cuando sale una nueva colección de libros de arte,
ponen siempre la cara de Tutankamón en la portada, ¿verdad? En vez de incluso que el primer número sea de prehistoria, los editores lo saben muy bien y saben que si ponen un elemento concreto de Egipto, sobre todo esa máscara funeraria de Tutankamón, hay estudios concretos de publicidad subliminal, saben que algo atrae al comprador. No nos sentimos identificados tanto con el hombre de las cavernas, aunque lo seguimos siendo, pero sí tenemos algo que nos llama de ese fascinante Egipto. Y dentro de Egipto, la cara de ese faraón niño que sigue siendo un misterio, cómo vivió y cómo murió. Lo que se sabe es que Carter entró, imaginaos la escena, y descubrió un increíble mundo de recetas mágicas, de llamamiento a los dioses, de tradiciones y maldiciones conjuradas en papiros enrollados, de objetos que eran brujería en sí, física. Todo eso para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Recordamos el momento, casi a modo de película, cómo tuvo que sentirse este hombre cuando el último pico tiraba la última piedra y se veía aquella cámara funeraria. El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter encontró el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankamón. ¿Puedes ver algo? Este fue el momento que él había soñado toda su vida. Carter. Por favor, ¿puedes ver algo? Sí. Sí. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Hoy todavía cuando descendemos por el Valle de los Reyes nos embriagamos con esa sensación. Hay algunas tumbas, no solo la del famoso Tutankamón, sino otras ensombrecidas por su leyenda, que siguen transportándonos al más allá, al misterio, al otro lado. Las pinturas azules de algunas tumbas, donde aparecen los dioses con extrañas máscaras, algunos sin cara, otros con partes del cuerpo amputadas, porque había la creencia también de que en ocasiones las reencarnaciones o la vuelta al otro mundo eran imperfectas. Toda esa serie de panteón de monstruos va apareciendo según vamos descendiendo por los peldaños hacia las entrañas de la tierra. Un viaje al Valle de los Reyes puede ser una experiencia fascinante. Allí descubriremos cómo era para esta gente el más allá. Un más allá que era muy distinto al que nosotros imaginamos. Un más allá al que había que acceder con una serie de pruebas. Un más allá para el que los magos, los adivinos, los que sabían lo que estaba por venir, eran necesarios. En definitiva, era un viaje hacia otro estado, hacia otra forma. Nacho Ares, director de la revista de arqueología, nos cuenta cómo imaginaban los propios egipcios hace 4.000 años ese más allá. Los textos que nos han llegado hasta nosotros nos describen un más allá realmente espectacular, en el sentido de que yo lo he comparado en muchas ocasiones como si fuera una especie de juego de ordenador, una especie de juego de rol, en donde el difunto, antes de llegar a esa prolongación de la vida, antes de llegar a ese más allá, tenía que pasar por diferentes etapas, 12 en concreto, correspondientes a las 12 horas de la noche. En cada una de ellas, pues no solamente tenía que responder correctamente unas preguntas, abrir puertas secretas por medio de una serie de claves y de ritos mágicos, enfrentarse a personajes peligrosos que habitaban las puertas de este más allá, y todas esas preguntas, todas esas fórmulas mágicas que iban a ayudar al difunto, en muchos casos el propio rey, a poder adentrarse en ese reino de más allá, estaban escritos en textos que se depositaban en las tumbas. Son los famosos, el famoso libro de los muertos, el famoso libro del Amduat, el libro de las puertas, los textos de las pirámides. Una literatura muy amplia que a lo largo de la historia de Egipto fue recopilando todas esas inquietudes que fueron viviendo los antiguos egipcios sobre la posible geografía del más allá que a todos nos esperaba después de la muerte. Algo nos esperaba en ese otro lado, algo estaba ahí aguardándonos, y sobre todo los reyes, los faraones, los más poderosos, los que más riquezas tenían, se aprovisionaban muy bien de esos elementos mágicos. Nacho Ares conoce perfectamente Egipto, pero tiene que reconocer, a pesar de que ama esa tierra como ninguna otra, que mucho antes incluso había otras culturas que tenían un componente mágico increíble. Culturas en donde los magos, realmente los magos negros y blancos, eran los que dominaban al resto de la comunidad. Babilonia es uno de los lugares del que menos sabemos. Cuentan que algunos de los primitivos sistemas de adivinación del zodiaco vienen de ahí y fueron transportados a Egipto de diferentes maneras. El rey, el gobernante,
el guerrero más importante, siempre tenía al lado al mago. Escuchamos a Nacho Ares. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en Egipto zodíacos, que la mayor parte de ellos son de época griega, de época helenística, del siglo III, II antes de nuestra era, son simples copias de zodíacos que ya siglos antes habían utilizado los babilonios para no solamente conocer perfectamente la delimitación y la ubicación de las estrellas en el cielo, sino también para conocer y predecir el futuro. Se conservan textos no solamente relacionados con la astrología, sino con a través de la adivinación de posibles sucesos futuros, a través del estudio de las vísceras de los animales sacrificados en los templos. Es un bagaje cultural muy amplio, dedicado sobre todo a este tipo de magias y de tradiciones milenarias relacionadas con las estrellas, sobre todo las que se conservan en esta cultura neobabilonia, como decía antes, al siglo VIII, IX antes de nuestra era. A estas alturas, porque hemos pasado ya la franja de las 10:30, Carmen, podríamos saber qué está opinando la gente. 7640, sorteamos ese libro Magos y Reyes, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías, del Archivo del Misterio de Daf, donde viene una serie de fichas inquietantes, sin duda alguna, de cómo muchos monarcas se han dejado llevar por este mundo oculto. Pues vamos con esos mensajes, Iker, que nos dice: todo lo desconocido quiebra la seguridad de quienes ejercen el poder en la sociedad. Ven peligrar su autoridad si se difunde, nos dice un amigo. Curioso mensaje, porque, claro, el que más temía lo oculto, el que más interesaba en algunas comunidades antiguas era precisamente el más poderoso, porque creía que su destino estaba en manos de esas fuerzas ocultas, ¿no? Y por eso se interesaba en ellas especialmente. Yo, como cientos de personas, vimos un objeto ovalado a unos 50 metros de altura sobre el mar en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Espero que no se refiera, o sí, igual es otro testigo fabuloso, de uno de los grandísimos casos de la historia OVNI en España, 5 en marzo 1979, también ese año tan polémico, decenas de fotografías desde diferentes puntos en las Islas Canarias, un caso inquietante y que también motivó un grueso expediente del Ejército del Aire. Juan José desde Málaga dice: ¿por qué se envía un solo avión y no dos? ¿Y qué nos podéis decir de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial? Otra pregunta con truco, porque los Foo Fighters mucha gente piensa que son fenómenos de la naturaleza. Se empezaron a identificar y a denunciar por parte de ambas potencias cuando estaban lanzándose los trastos a la cabeza en plena Segunda Guerra Mundial. Una parte creía que eran armas del enemigo y por supuesto la otra creía exactamente lo mismo. Al final, después de la contienda, se sacaron incluso fotografías en las que extrañas esferas sin timón de cola se aproximaban a los aviones. Nunca se pudo diagnosticar quién las tripulaba o quién las manejaba. Bolas de fuego, Foo Fighters las llamaron, y siguen siendo todavía hoy un auténtico misterio. María nos dice: soy de Puerto Llano y por aquí han pasado más de uno. ¿Nos estarán observando por nuestra refinería? Yo he visto uno. Bueno, ¿y quiénes en todo caso? Aquí desde luego lo que siempre decimos, no tenemos ninguna respuesta de ningún tipo además, ni ninguna verdad. Que el fenómeno OVNI existe, eso yo creo que no cabe más que en la realidad rotunda de los hechos. No cabe especulación posible. Otra cosa es la naturaleza de ese fenómeno, que puede ser muy diversa, un amplio abanico. En algunos casos, cuando los testigos son personas como las que hemos escuchado hace una hora, pues claro, uno piensa que desde luego no son ignorantes, que controlan perfectamente el cielo, que los pilotos saben realmente qué es una cosa natural y qué es algo completamente desconocido. José Luis desde Aranda nos dice que el ejército desclasifique documentos. Nos asombraríamos de lo que hay en ellos. Bueno, oficialmente, porque además sabemos que en esta hora, que no es la nuestra, hay mucha gente que no sigue Milenio 3, sí podríamos decir que oficialmente en España, año 92, se desclasifica toda la información. ¿Toda? Bueno, oficialmente sí, extraoficialmente no. Los investigadores o los que sentimos interés por este asunto sabemos, porque hemos entrevistado a muchos testigos de casos que jamás fueron desclasificados y que siguen ahí. Os prometo, en la hora habitual de Milenio 3 a la 1:30 los viernes, y los domingos a las 3, hacer un especial solamente sobre ese binomio curioso, militares y ovnis en España. 1:30 de la madrugada sí, y 3 de la madrugada. Hay que decirlo. Buenas noches, amigos, soy Tony de Albacete. La noche del 12 al 13 de julio de 1983 se vieron 12 ovnis en la zona este, uno en Nerpio, en Albacete. ¿Qué sabemos de ello? Sí, señor, en este caso. Uno de los casos clásicos que además fueron registrados en toda la zona hasta salida al mar, en la zona de Castellón, y que precisamente, como decíamos antes, motivaron una interpelación parlamentaria por parte del señor Elorriaga. Lo que sí ocurre es que cuando sale el informe oficial, al final nos quedamos como estábamos. Con la conciencia
de que algo ocurrió, pero no sabemos más. Muchos de estos informes se pueden ver en la biblioteca del Ejército del Aire, muy cerquita de donde estamos, en Moncloa, aquí en Madrid, y muchos de ellos, y la respuesta para el fenómeno OVNI, ponen OVNI en la parte final. No hay conclusión, no se sabe lo que es. Miguel desde Alicante dice, ¿pueden ser diseños secretos alemanes de la Segunda Guerra Mundial? Hay una gran teoría y muchos escritores incluso han profundizado en la tecnología que llegaron a diseñar los partidarios de Adolf Hitler. Tecnología que dicen que luego se utilizó por parte aliada. Muchos piensan que había platillos volantes. Y no es lo que piensen, es que hay fotografías y hay documentos de los tortillas volantes, les llamaban incluso en esa época, que realmente no eran muy funcionales, pero ya intentaban hacer esa especie de discos voladores. Y ahora recientemente, Carmen, dimos la noticia en Milenio, curioso porque una compañía norteamericana había diseñado un disco volador perfectamente de gran tamaño por radiocontrol. O sea, uno lo ve y está viendo un ovni, pero un ovni humano. El gran misterio, lo apasionante de este tema es que no está nada claro. Os daré la respuesta. Tecnología humana de espionaje muy avanzada y ultra secreta, pero también tecnología extraterrestre. Ambas existen, seguro. Bueno, pues si nos da la respuesta te lo agradecemos, porque somos completos ignorantes y todo lo que nos digan nos viene perfectamente. Ahora, si te parece, Carmen, seguimos, por supuesto, animando a la gente, 7640, palabra milenio, pero Tutankamón, Babilonia, nos queda muy lejano. Dirigentes más próximos a nosotros, grandes monarcas, grandes reyes. Bueno, vamos a empezar con uno, si te parece, que es el clásico, el que todo el mundo, seguro, todos los amigos que ahora están en los atascos y todos los amigos que ahora están sintonizando la cadena SER, seguro que por algún sitio, aunque no sigan Milenio, han escuchado hablar de Felipe II y su relación con el misterio. Es el monarca que más ha quedado marcado, quizá por la construcción del propio Escorial, que dicen que es una recreación del Templo de Salomón, idéntica en sus medidas, y que además estaba puesto en un lugar muy especial, exprofeso. Vamos a escuchar a uno de los grandes maestros del otro lado de la historia, el gran escritor Juan García Atienza, que nos hablaba de... Escucha bien, Carmen, en el Escorial, Felipe II, vamos a empezar por él, aunque retrocedamos en el tiempo porque es el monarca más célebre en estos aspectos, tuvo una escuela de alquimistas, una habitación concreta, secreta, entre comillas, porque ahí estaba y ahí se puede ver, donde los alquimistas experimentaban hasta poder conseguir una serie de pócimas y una serie de elementos que sirvieran al monarca. Curioso, ¿eh? Escuchamos a Juan García Atienza. Y la prueba es que mientras estuvo haciéndose los 23 años que duraron de construcción las obras del monasterio del Escorial, dedicó precisamente una de las torres principales a la llamada, que la llamó precisamente la Torre de la Botica, porque era la torre donde se reunían los alquimistas aficionados, la mayor parte de ellos, o alguno de ellos hizo alguna obra de relativa importancia, pero el hecho es que se reunían allí para cambiar impresiones e incluso para hacer algunos experimentos cuyos aparatos mandó a hacer el mismo Felipe II. Juan Carlos Ingelmo, que nos pone esta música de Vangelis, el Greco, y casi estamos transportándonos a otra época. Imaginad, amigos, el Escorial en aquel tiempo. La pregunta sería, el misterio no es solo los hombres y los monarcas que estaban en el Escorial, sino la propia construcción de ese lugar. La historiadora Mar Rey Bueno, autora del libro que hoy sorteamos, Magos y Reyes, y farmacéutica además, especializada en historia de la medicina, hizo un estudio fabuloso sobre los enigmas de este sitio concreto, el Escorial. Y curiosamente, ella percibe que nada es al azar. Todo estaba perfectamente medido. ¿La escuchamos? Se dice que es un lugar de poder. Se dice tradicionalmente que el Escorial es un lugar de poder con una serie de cultos megalíticos que se remontan, pues eso, a la prehistoria. La construcción se hizo siguiendo las trazas del mítico Templo de Salomón. En ese momento surge la Reforma protestante, él abandera la contrarreforma, él es el rey católico por excelencia y claro, debemos pensar que el protestantismo rehuía de todo tipo de reliquias, no quiere saber nada de reliquias cristianas. Conclusión, Felipe II, con una red de corresponsales y de personas que le debían mucho, monarcas de distintos países europeos que le debían mucho porque era el monarca absoluto y el monarca donde no se ponía el sol, en cuyos dominios no se ponía el sol, le enviaban todo este tipo de reliquias porque sabían que él le apasionaban. Él construye el Escorial por muchas razones y entre otras hace de él un museo de reliquias, ¿no? Quiere recopilar todas esas reliquias allí. Se recopilan más de 9.000, conservan casi todas en el momento actual. Y de hecho, cuando hubo las exposiciones del centenario de Felipe II, pudieron verse en exposición algunas.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Yo siempre digo que la historia, la auténtica historia, es mucho más apasionante que cualquier novela de ficción, porque los personajes dan para ello. Caramba, ¿os imagináis ahí a los medidores? Luego hablaremos de ellos, del Escorial, diciendo dónde tienen que estar las primeras piedras. Decía Carmen incluso que ese lugar era conocido como Boca del Infierno, un lugar que antes de estar ahí el fastuoso monasterio era mal considerado. Y muchos piensan, y se han hecho bastantes libros sobre esto, que precisamente la teoría de Felipe II y su cristianismo a ultranza era precisamente bloquear esos lugares de energías negativas con algo completamente a la inversa, algo completamente blanco, algo completamente positivo. Bueno, teorías para todos los gustos. Luego descubriremos que incluso muchos monarcas fueron en busca de pócimas y de extraños animales de los que se extraían esas pócimas. Hasta ese punto llegó la locura. Pero si tenemos un ejemplo clave en la historia de España de monarca, hablamos de políticos, de dirigentes, de monarcas, de los que mandan, vamos, que se haya relacionado con el misterio de una manera casi febril, ese es Alfonso X, ¿no, Carmen? Pues sí, que Alfonso X el Sabio era hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia. Fue rey de Castilla y de León desde 1252 a 1284. Las grandes realizaciones del monarca en el campo de la cultura hicieron que se le apodara con el apelativo de El Sabio. Además, el interés por las más variadas parcelas del saber le llevó a traducir una serie de textos que, bajo el nombre de Lapidario de Alfonso X el Sabio, recoge diversas obras dedicadas al estudio de las piedras. Se trataba de piedras preciosas o semipreciosas, a las que se atribuían poderes mágicos y curativos. La finalidad primordial del lapidario era exponer las cualidades beneficiosas o perjudiciales que adquieren las plantas por la influencia que en ellas ejercen los signos del zodiaco, los planetas, las constelaciones y la posición de las estrellas. A cada signo del zodiaco se le asignaba un talismán diferente. También Alfonso X ordenó traducir una obra llamada Picatrix, donde se mezclan la magia y la astrología, y en cuyos 4 tratados se habla de los planetas y la composición de los talismanes, los modelos astrológicos y cómo influyen en la magia, los efectos mágicos y, por último, la magia de los pueblos orientales. En realidad, sí que esta obra era un manual de iniciación a la magia. Además, hay obras dedicadas a la astrología y firmadas por el propio monarca: el libro de las estrellas fijas, el libro de las cruces o libros del saber de astronomía. El rey aprobaba la adivinación del futuro mediante las estrellas. Realizaba también, por los que tenía buenos conocimientos de astrología, algunos de esas predicciones, pero prohibía otras formas de adivinación e incluso se castigaba con la pena de muerte a aquellos que conjuraran a los espíritus malignos o hicieran figuras de cera, metal o de otro material con el fin de dañar a otra persona. O sea que él una especie practicaba de vudú antigua. Vudú antiguo en la España de Alfonso X. Él practicaba la magia. Él era un rey mago, porque fíjate hasta qué punto que hacía una serie de obras y las firmaba, pero impedía otro tipo de magias y las castigaba durísimamente. Bueno, apasionante, pero es que seguro que muchos habréis escuchado bueno, mejor dicho, no he escuchado, sino leído, porque fue una obra muy, muy vendida, un premio Planeta, Juan Eslava Galán, En busca del unicornio. Muchos lo tomaron como una fábula, es una fábula, pero con base real, auténtica. ¿Cómo que en busca del unicornio? Bueno, hasta hace no mucho tiempo, en la monarquía española, se creía, y en todas las monarquías, en la existencia de algunos animales míticos, como el unicornio. Se vendían y había un negocio de cuernos de unicornio, ese cuerno que todos estamos viendo ahora mismo en la mente, ¿verdad? Ese cuerno entrelazado como una trenza de hueso. En realidad, evidentemente, tenía una explicación. No eran cuernos de unicornio, de ese animal mítico que supuestamente daba fuerza, y ya me entendéis, fuerza en todos los aspectos de la vida, revitalización, eliminaba cualquier veneno a los que los reyes estaban expuestos. ¿Cuántos reyes y cuántos monarcas y cuántos dirigentes han muerto, ¿no?, envenenados a lo largo de la historia? Bueno, pues tenían esa obsesión lógica. Y parece que el cuerno de unicornio limado era el mejor antídoto. ¿Pero de dónde salían esos cuernos? ¿Cómo engañaban a los reyes? Evidentemente con un pez, que igual también estamos viendo ahora mismo en la pantalla de nuestra mente, que es el narval, ese pez de aguas muy frías, ese ballenato que tiene ese pincho, que en realidad es un diente, que surge de la boca y se forma de esa manera. ¿Tú sabías, Carmen, es alucinante, que hasta en el testamento de reyes
como Felipe II o Carlos II el hechizado aparecen esos cuernos de unicornio. Fue una obsesión. En los sótanos del Museo de Ciencias Naturales se guarda uno de esos dientes de narval, creyendo que antes pues era el cuerno del unicornio. Bueno, pues escuchamos a Marrey, la historia de Marrey, hablando de esa búsqueda incesante y de ese legado en diferentes herencias de los cuernos mágicos. Se utilizaban, es un medicamento que se utiliza pulverizado, bueno, pues diciendo que se utiliza, como te he dicho antes, como alexifármaco contra venenos. También lo que se hacía es que con el cuerno se tallaba y se hacían copas. Y se decía que el vino que se ponía en esa copa y que se ingería estaba libre de todo antídoto, o sea, de todo veneno. Yo creo que seguían utilizando a las personas que probaban, los grandes y los poderosos, que eran los que tenían acceso a este tipo de reliquias, pues seguían teniendo su catador al lado, ¿no? Y si el catador caía fulminado por la bebida, daba igual que lo bebieran en el vaso del unicornio, que no nos atrevían a probarlo, ¿no? En el testamento de Felipe II se conservan varios unicornios y que se van manteniendo a lo largo de la familia, porque yo he consultado el testamento de Carlos II y se siguen manteniendo los cuernos de unicornio. Ah, la corte y la magia. Qué relación más curiosa, ¿verdad? Más interesante, más enigmática. Pero con estos términos tenemos que irnos por derecho a uno de los reyes que gobernaron nuestro país. A uno que, precisamente, hay que decirlo, no salía muy favorecido en los retratos. Ese hombre de mandíbula prominente, ese hombre con ciertas anomalías, ese hombre al que le pusieron un mote que ha quedado para la historia. Carlos II, el hechizado. Carlos II pasó a la posteridad con el sobrenombre de El Hechizado. De apariencia física quebrada y mirada huidiza, el monarca vivió obsesionado por su aspecto, convencido de que había sido víctima de una terrible maldición. Los rumores fueron apoderándose de la corte, y tras ellos llegaron legiones de curanderos, exorcistas y magos, personajes de la más variada estofa, que realizaron 1001 conjuros a aquel hombre atormentado, que representó una de las páginas más extrañas de la historia de nuestra monarquía. Parece ser que ese sobrenombre viene por algo, llega a su propia historia, su propia biografía por algo. Su aspecto inquietante estaba ahí, pero su incapacidad para engendrar un descendiente lo convirtió en hechizado, y llegó a haber exorcismos en la corte para intentar, con documentos, con sellos, con interventores, para intentar quitar lo que se llamaba el ligamen, la maldición. El propio Carlos II acabó convencido de que era víctima de eso, de un auténtico maleficio. Vamos a escuchar a Marrey Bueno, que hizo un monográfico sobre la vida de este monarca. Pues ese sobrenombre le viene de los últimos 15 años aproximadamente de su vida, en los que se casa por 2 veces, no consigue descendencia, y entonces se dice que la única razón por la cual el monarca no tenía descendencia era porque fuera víctima de un hechizo. No se explicaba que el rey pudiera ser estéril, que la reina lo pudiera ser, no se explica de ninguna manera. De hecho, como caso curioso, su segunda esposa, bueno, la primera esposa muere en unas circunstancias un tanto extrañas. Hay gente que dice que se la envenenó para quitársela del medio después de 10 años sin dar descendencia. En este caso la culpa la tenía siempre la mujer. Y se busca a su segunda esposa, curiosamente, una familia muy prolífica, tanto que sus hermanas, las hermanas de la futura reina, de Mariana de Neoburgo, una tenía 23 hijos y la otra tenía 24. Entonces decía, bueno, aquí ya no puede fallar. O sea, ya nos traemos una mujer prolífica. Tampoco, no hubo manera. Carlos II lo que tenía era un síndrome de Klinefelter, una alteración genética que le impedía, o sea, que le provocaba, entre otras muchas cosas, esterilidad. Sobre todo el prognatismo, la mandíbula tan sobresaliente, hasta tal punto que le impedía cerrar la boca. En este viaje al pasado remoto, a las 11 menos 10, 11 menos 9 minutos, damos la bienvenida a otro tripulante de la nave del misterio, a nuestro querido Carlos Nicolás, que está ahí a los mandos técnicos ahora haciendo el relevo. Y escuchamos, en este momento emotivo para nosotros, porque escuchamos a un hombre que se marchó hace bien poco y al que rendimos homenaje, al magnífico actor también del equipo de producción de la cadena SER, Rafael Herrero Mingorance, porque ¿quién mejor que él para hablar desde el punto de vista del sacerdote que estaba haciendo los exorcismos a Carlos II? Un día como hoy, que recordamos toda la relación de poder y magia, hay que rescatarlo. Mingorance nos hablaba, leyendo los documentos originales de los exorcismos a Carlos II, de cómo lo veían las autoridades. El rey ha consentido con gran facilidad que se autorice al fraile para conjurar la brujería, pero se quiere persuadir también a la reina. La ceremonia será horrible. Sus majestades habrán de ponerse en cueros
y el dominico revestido de ropas sacerdotales. Les pronunciará los exorcismos de un modo infame, tras lo cual, presente el exorcista, se comprobará si el ligamen ha desaparecido o no. El gran Rafael Herrero Mingorance, que seguro es probable que nos esté escuchando desde otros mundos y viajando en busca de nuevas aventuras. Claro que sí, le mandamos desde aquí a través de las ondas un abrazo fortísimo, esté donde esté. El enigma de Carlos II, pero es que hay personajes, es imposible, no hay tiempo, habría que hacer varios programas. Por ejemplo, Rodolfo de Habsburgo, que fue un personaje que llegó ya a los límites de la obsesión por la magia. Muchos más lo hicieron, pero él llegó a unos límites increíbles que nos gustaría recordar, Carmen. Rodolfo II de Habsburgo era hijo primogénito de Maximiliano II y de la infanta María, hermana de Felipe II. Se le llegó a denominar el emperador mago y tenía pasión por coleccionar todo tipo de objetos curiosos. Incluso tenía un gabinete de artes y curiosidades, una especie de enciclopedia del mundo visible. Los gabinetes de curiosidades, que surgieron inicialmente en Alemania, fue en la Edad Moderna para albergar especies vegetales y minerales de países distantes, artefactos extraños de culturas primitivas, armas fantásticas, esqueletos de monstruos humanos, instrumentos quirúrgicos de la medicina antigua, extremidades de momias o conchas de mar con figuras peculiares grabadas en ellas. Rodolfo II coleccionaba objetos animados e inanimados que guardaba en las llamadas salas españolas del Palacio Real de Praga. Entre las cosas que coleccionaba estaban los naturalia, que eran objetos en cuya creación no ha intervenido la mano humana, como el cuerno del rinoceronte africano, por ejemplo. También estaban los objetos indios, como 2 estuches dorados, en cuyo interior había 2 botellas de tortuga, cubiertas de plata en forma de corazón, amarillas y muy transparentes. También había medicamentos mágicos y, una cosa muy curiosa, varios autómatas. ¿Autómatas? O ingenios mecánicos que atraían poderosamente la atención del monarca. Además, con Rodolfo II se produce el periodo de mayor florecimiento de la alquimia en tierras checas, llegando a existir 3 grandes núcleos de experimentos alquímicos en la ciudad de Praga. También algunos de los alquimistas trabajaban para él en calidad de médicos reales. Digno de la novela, lo decíamos antes, Carmen. Personajes dignos de la novela que tenían una corte pagados a sueldo para estar experimentando constantemente. Bueno, quizá todo esto tenga un origen en libros concretos. Libros que nos indican de nuevo ese lugar mágico del que hablábamos antes, en esta relación entre la política y el misterio y la magia y la nigromancia, el Escorial, ese lugar del que tanto hemos hablado. Ojalá algún día podamos hacerlo desde allí mismo, con estos micrófonos y desde allí, desde las salas del Escorial. Todavía sorprende, Carmen, cuando uno llega allí, esos libros puestos de canto, al revés. Hay muchas teorías, pero nuestro querido amigo Jesús Callejo, que además hizo libros magníficos sobre el Madrid misterioso y el Madrid mágico, nos habla de una de las más significativas. ¿Por qué se guardaban de esa manera los libros prohibidos, que además seleccionó un hombre que fue clave en la historia de España, Benito Arias Montano, bibliotecario y mago, consejero de Felipe II? Y él se encargó de recoger todos aquellos libros de magia, de ciencias ocultas, que previamente le había dado la orden Felipe II. Bueno, pues en la biblioteca del Escorial, que realmente son 2 bibliotecas, en una de ellas se verá que aquellos libros, y esa es una teoría bastante sugestiva, que puede ser verdad, aquellos libros molestos para la opinión pública, molestos sobre todo para la Inquisición, que no querían que fueran conocidos, no se ponían por el lomo, sino que se ponían por la parte contraria del libro, de tal manera que si tú vas a la biblioteca del Escorial verás que hay muchos libros donde no puedes ver el título de la obra, sino que solo ves pues lo que sería, digo, el canto de la obra, solo serían las páginas, sin poder descifrar nunca ni qué autor ni qué obra es. Bueno, pues eso es lo que dice la leyenda negra, que son las obras prohibidas, aquellas obras que no quiso Arias Montano que se destruyeran. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Vamos con más mensajes que nos han llegado a ese 7640, palabra clave milenio. Hace poco una empresa norteamericana presentó una aeronave no tripulada de vigilancia con forma de platillo. Qué casualidad, ¿no? En la costa de Huelva se han visto esferas de luz salir del mar hacia el cielo. También otro amigo nos dice, Jaén es un centro paranormal y sin embargo poco se sabe. Sí, un día hay que hacer un programa de la Catedral de Jaén, maravilloso entorno.
Es alucinante. En el Escorial a mí me han pasado cosas extrañas. ¿Será porque tiene más energía que otros sitios? Nos dice Rocío desde Móstoles. Si quieres, Iker, vamos con los ganadores. Vamos con ellos. De esos 3 libros de Magos y Reyes, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías. Ya sabéis, publicado por el Archivo del Misterio en la editorial Edad. Los primeros ganadores son Miriam y Santi, que nos dicen que están en carretera. Nosotros vimos el ovni de junio y quien nos diga que era un avión, miente. Sonsoles dice no sabía el encuentro de Suárez con un ovni. ¿Es cierto que parte de la familia real también vio uno? Y por último, otro de los libros, el tercero, va para Esteban, que nos dice que cree que la mayoría de los ovnis son de origen terrestre, pero hay un 10% que no tienen explicación. 10% ya sería suficiente, ¿no?, para seguir investigando y seguir curioseando. Esto es Milenio 3, amigos. Hoy, excepcionalmente, en este pequeño destierro del Estudio 2. Siempre estamos en el Estudio 1, pero los compañeros de deportes están montando una buena, una auténtica, con los ganadores de la Copa Davis. Y de verdad que bueno, nos hemos vestido de gala, la cadena SER se ha vestido de gala, y dar para también que... la bienvenida a nuevos oyentes que nos escriben. ¿Ah, sí? Algunos van de camino a Zaragoza y que dice que desde ya que Milenio 3 tiene oyentes nuevos. Oyentes nuevos en la patria de los maños. Bienvenidos a un abrazo muy familia. fuerte a todos, amigos. Hemos intentado simplemente en un día como hoy, porque es 6 de diciembre, hablar de interpelaciones parlamentarias con misterio de fondo y también intentar hacer un viaje, como siempre procuramos, a otros tiempos donde la magia también estaba ahí, nunca nos abandona, y cada uno, como siempre, su conclusión. Aquí ni quitamos ni ponemos rey, nunca mejor dicho hoy eso de ni quitamos ni ponemos rey, porque hay muchos que se han metido en este mundo apasionante. Nosotros nos escucharemos desde Cáceres el próximo día 10 en ese congreso de periodistas de investigación. Un abrazo, amigos, y mucha suerte. Milenio 3 continúa.